Hubo un momento en que Europa no era un continente de naciones, sino un tablero. Y en el centro, una sola mano movía las piezas, desde las nieblas del Báltico hasta el calor del Mediterráneo, desde las calles empedradas de Lisboa hasta los campos helados de Polonia. Todo, o casi todo, obedecía a un solo hombre. Un hombre que no nació rey, ni siquiera noble. Era corsés, extranjero y visto con recelo por la aristocracia francesa. Pero tenía algo más poderoso que la cuna. Tenía ambición, estrategia y una voluntad que no conocía límites. Su nombre era Napoleón Bonaparte. Y por un instante fugaz, aunque eterno en memoria, fue el amo de Europa. Pero este no es un video sobre sus victorias militares, ni sobre sus coronaciones, ni sus campañas, ni sus retratos con corona de laurel. Este video cuenta otra historia, una más oscura, más íntima, más real. ¿Cómo era vivir bajo su imperio? Porque la grandeza imperial tiene otra cara, y no está en los libros de estrategia, sino en los diarios olvidados, en las cartas rotas, en los registros de impuestos, en los cuerpos de soldados sin nombre. Este no es un homenaje, es un recordatorio, un viaje al corazón del siglo XIX cuando Europa no era un mosaico de países, sino una maquinaria de guerra, ley y vigilancia, con una sola firma al final de cada decreto. Así era la vida en el imperio de Napoleón, una vida entre la gloria y el miedo. Para entender el imperio de Napoleón hay que retroceder. No a Austerlitz, ni a Moscú, ni siquiera a Córcega, su isla natal. Hay que volver a París, a 1789. Ese fue el año en que Francia estalló. El hambre apretaba, los impuestos asfixiaban, la nobleza vivía en el lujo y el pueblo en el lodo. La monarquía absoluta, encarnada en Luis XVI, y María Antonieta parecía inamovible, intocable. Pero el pueblo, hartado de promesas, de humillación, de desigualdad, tomó las armas. La Revolución Francesa no fue solo política, fue existencial. Derribó siglos de jerarquías sagradas, abolió privilegios feudales, cortó cabezas de reyes, nobles y clérigos. Y también de revolucionarios entre ellos. Fue una serpiente que se devoró a sí misma. Y entre tanto caos, sangre y fuego, surgieron tres palabras que marcarían al mundo para siempre: libertad, igualdad, fraternidad. Pero pronto esas palabras se tiñeron de miedo. La revolución devoró a sus hijos. La guillotina no descansaba. Los enemigos de la nueva libertad eran perseguidos, reales o imaginarios. Y mientras tanto, toda Europa temblaba. Las viejas monarquías veían en Francia un cáncer que debía ser extirpado antes de que infectara a sus pueblos. Francia entró en guerra contra casi todos sus vecinos, primero para defenderse, luego para expandirse. Fue en ese momento, entre trincheras, desfiles y arengas, que un joven oficial de artillería corsa emergió del anonimato. Se llamaba Napoleone Bonaparte. Era inteligente, frío, estratégico, brutal cuando hacía falta. Ganó campañas imposibles, reformó ejércitos desmoralizados y, lo más importante, supo leer el momento. El pueblo estaba cansado del caos, quería orden, seguridad, un líder. Y en 1799 Napoleón les dio eso, y mucho más. Con un golpe de estado disolvió el directorio y se proclamó primer cónsul. 5 años más tarde, en 1804, dio el paso definitivo. Se coronó a sí mismo emperador de los franceses, en presencia del Papa, pero sin permitir que el Papa lo coronara. Un gesto cargado de simbolismo. No era Dios quien le daba el poder, era él mismo. Su imperio fue algo nunca visto. No era simplemente una restauración monárquica, era un modelo nuevo, un sistema basado en la meritocracia, en el control estatal, en el militarismo y en la ambición sin freno. Napoleón tejió una red de reinos vasallos, estados satélite, alianzas impuestas, provincias absorbidas, Italia, Alemania, España, Polonia. Toda Europa era su tablero de ajedrez, y él, el jugador maestro. Pero cada movimiento tenía un costo, y no lo pagaba él, lo pagaban los pueblos, porque vivir bajo Napoleón no era vivir en paz, era vivir según sus reglas: obediencia, impuestos, servicio militar, silencio. Las ideas de la revolución no habían muerto,
pero ahora marchaban en fila con uniforme y al son del tambor. Se habían convertido en códigos legales, en leyes, en decretos imperiales. Una revolución domesticada, una libertad que sabía a reglamento, una igualdad impuesta con bayoneta. Y bajo esas leyes, millones de personas nacieron, vivieron y murieron, sin saber si eran súbditos, ciudadanos o simplemente engranajes de todo lo que impuso el imperio napoleónico, la guerra, el reclutamiento, el hambre. Hay algo que sobrevivió a las armas, a las derrotas y al propio Napoleón: la ley. En 1804, Francia dejó atrás siglos de caos jurídico y promulgó su nueva constitución civil, el Code Civil des Français. El mundo lo conocería como el Código Napoleónico, un libro de leyes, sí, pero también un espejo del pensamiento imperial, claridad, control y jerarquía. Porque este código no solo reorganizó el derecho francés, fue exportado, traducido, impuesto y a menudo con bayoneta en mano en gran parte de Europa. Italia, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Polonia. Incluso partes de España y América Latina adoptaron o adaptaron sus principios. Pero, ¿qué cambiaba con el código? Mucho. Se abolían los restos del antiguo régimen. Ya no más privilegios hereditarios. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, al menos en apariencia. Se prohibían tribunales eclesiásticos o nobiliarios, una sola justicia, una sola autoridad. Se definían con precisión los derechos de propiedad, herencia, contratos, matrimonio y divorcio. Por primera vez en siglos, millones de personas tenían reglas claras, accesibles, sistematizadas. Y eso trajo alivio. Ya no se dependía del capricho de un noble ni del juicio secreto de un tribunal clerical. Todo estaba escrito. Todo era verificable. Todo tenía una firma, pero esa claridad tenía un lado oscuro, porque el código también consolidaba un nuevo orden, uno que, aunque moderno, no era exactamente igualitario. El padre de familia tenía poder absoluto sobre su esposa e hijos. Las mujeres casadas no podían administrar sus bienes sin permiso. El derecho a huelga era delito. Las asociaciones de trabajadores, prohibidas. El Estado podía vigilar, fiscalizar y sancionar con una maquinaria burocrática sin precedentes. Era un orden nuevo, pero también una forma moderna de control social. Y lo más importante, el código no solo regulaba actos, regulaba conciencias, moldeaba la manera en que las personas pensaban su lugar en el mundo, su rol como hijos obedientes, como esposas sumisas, como soldados fieles, como ciudadanos disciplinados. Se instituyó el registro civil que reemplazaba los libros parroquiales. El Estado ya no necesitaba a la iglesia para saber quién nacía, quién se casaba o quién moría. Los notarios se volvieron figuras clave, guardianes del orden legal, intermediarios entre el poder y el pueblo. Las herencias, antes complejas y muchas veces injustas, ahora seguían reglas fijas. Los hijos varones ya no podían ser favorecidos arbitrariamente, pero la ley era inflexible, la justicia sin rostro. Para muchos, el código era progreso, para otros, una camisa de fuerza. Y aunque Napoleón cayera años después, su código sobreviviría, porque el orden que impuso, entre promesas de libertad y límites invisibles, resultó demasiado eficaz para ser eliminado, mientras en París se hablaba de leyes, reformas y gloria imperial. En el campo, la realidad era muy distinta. La gran mayoría de la población del Imperio Napoleónico era campesina. Vivían en aldeas, trabajaban la tierra y apenas comprendían los cambios que venían desde la capital. Pero sí lo sentían. ¿Y cómo? Napoleón necesitaba recursos, dinero, comida y hombres, y todo eso salía del campo. Los impuestos eran constantes y duros. Cada provincia debía sostener la maquinaria imperial, desde las botas del ejército hasta los cañones de las campañas. Se tasaba el grano, el vino, la sal, el ganado. Todo era medido, todo era recaudado. Y si no pagabas, venía el embargo o la cárcel. Pero lo peor no era el dinero, era la carne. Cada año se hacía el reclutamiento obligatorio. Jóvenes entre 18 y 25 años eran sorteados para servir en el ejército. Muchos intentaban escapar. Algunos se mutilaban para evitarlo. Otros huían a las montañas. Pero si eran atrapados, el castigo era severo. Las madres lloraban más que los soldados, porque sabían que de cada 10 reclutas apenas 2 o 3 volverían.
La guerra era constante. Italia, Austria, Prusia, Rusia, España. El imperio estaba siempre en campaña y los campesinos siempre en duelo. Además, las cosechas se resentían. Con los hombres en el frente quedaban las mujeres, los ancianos y los niños para trabajar la tierra. La producción bajaba, el hambre aumentaba, el resentimiento crecía. Napoleón prometía orden y progreso, pero para muchos el imperio solo trajo uniformes vacíos colgados en las casas. Y sin embargo, la propaganda seguía diciendo, es por la gloria de Francia. Educación era más que conocimiento, era control. Napoleón no solo quería gobernar cuerpos, quería gobernar mentes, y lo hizo desde la infancia. Se creó un sistema nacional de educación pública, estructurado, centralizado y secular. Las escuelas ya no dependían de la iglesia, sino del Estado. Se establecieron liceos imperiales, instituciones para formar a los futuros burócratas, jueces y oficiales. ¿El objetivo? Claro, crear ciudadanos obedientes, leales al imperio y formateados en su visión del mundo. Los libros de texto estaban supervisados. La historia se contaba desde una narrativa oficial. Napoleón no era un dictador, sino el salvador de Europa. Las monarquías derrotadas eran retratadas como corruptas. La Revolución Francesa era vista como la madre de la libertad, pero solo hasta que él tomó el mando. Era propaganda, con apariencia de ilustración. A esto se sumaban los medios impresos, periódicos, panfletos, carteles. Todo estaba censurado y dirigido desde París. Los retratos oficiales de Napoleón, siempre heroico, siempre victorioso, inundaban plazas y salones públicos. Incluso en el arte y la arquitectura se promovía una estética grandiosa, imperial, diseñada para infundir respeto, admiración y obediencia. Porque un pueblo que aprende desde niño a venerar al líder, rara vez se atreve a cuestionarlo. Y eso Napoleón lo entendió antes que nadie. Mientras la educación moldeaba las mentes, el hambre vaciaba los estómagos. Napoleón no solo peleaba con ejércitos, también lo hacía con economía. Y una de sus armas más ambiciosas y fallidas fue el llamado bloqueo continental. En 1806, tras no poder invadir Inglaterra por mar, Napoleón decretó que ningún país europeo bajo su influencia podía comerciar con los británicos, ni importar sus productos, ni exportar nada hacia sus islas. La idea era simple: ahogar económicamente al Reino Unido, cortarle el mercado europeo, hacerlo caer sin disparar un solo cañón. Pero el plan se volvió en contra del imperio. ¿Por qué? Porque Europa necesitaba a Inglaterra, el algodón para la industria textil, el azúcar de las colonias, el café, el té, el cacao, productos esenciales del comercio global. Todo pasaba por Londres. Con el bloqueo, los puertos se paralizaron, los precios subieron, los alimentos escasearon, el contrabando creció, pero con él la represión. Francia enviaba soldados a controlar aduanas, castigar comerciantes, cerrar mercados. En las ciudades costeras, como Marsella, Burdeos, Génova o Hamburgo, la crisis fue brutal. El pueblo, que no entendía de tratados ni estrategias geopolíticas, solo veía que el pan era más caro, el trabajo más escaso y el invierno más largo. A eso se sumaban las requisiciones forzadas. El ejército tomaba lo que necesitaba: grano, caballos, ropa, con o sin pago. Así, la guerra económica de Napoleón, pensada como un golpe estratégico, se convirtió en un castigo para su propio pueblo, y en ese contexto el imperio comenzaba a resquebrajarse. No en los campos de batalla, sino en las panaderías vacías. En el imperio de Napoleón, las mujeres no eran ciudadanas de pleno derecho. Aunque la Revolución Francesa había hablado de igualdad, el Código Napoleónico se encargó de dejar muy claro: la igualdad no era para todos. El código establecía que la mujer era legalmente subordinada al hombre, especialmente al padre o al esposo. No podía firmar contratos sin autorización. No podía administrar sus bienes si estaba casada. No podía iniciar un juicio por su cuenta. No tenía patria potestad sobre los hijos. En lo legal era una menor de edad permanente. El matrimonio era un contrato civil, sí, pero desequilibrado. El adulterio femenino era penalizado duramente. El masculino, apenas considerado falta leve. En caso de divorcio, legalizado por Napoleón, el proceso era desigual. El hombre podía divorciarse con facilidad por conducta escandalosa. La mujer debía probar adulterio con agravantes. Las mujeres eran educadas para ser madres, esposas, obedientes. El ideal era la femme du foyer, discreta, religiosa,
útil al hogar. El acceso a la educación superior era prácticamente nulo. El trabajo fuera del hogar, socialmente mal visto. Y las mujeres que se salían del molde, las que trabajaban como obreras, criadas, lavanderas, sufrían condiciones miserables, sin derechos. Las viudas de guerra, numerosísimas, apenas recibían pensiones. Las que alzaban la voz eran tachadas de peligrosas o inmorales. En las guerras revolucionarias, muchas mujeres lucharon, escribieron, marcharon. Bajo Napoleón, fueron silenciadas. El imperio trajo orden, pero no justicia para ellas. Las mujeres no fueron parte de su proyecto, fueron su sombra legal. Para muchos jóvenes del imperio, ser llamado al ejército era más que un destino, era una condena. El servicio militar era obligatorio. Se hacía por sorteo, y una vez dentro podía servir por años. De 1803 a 1815, más de 2,5 millones de hombres franceses fueron reclutados. A eso se sumaban miles de soldados de estados aliados, vasallos o conquistados, italianos, alemanes, polacos, españoles, holandeses. El uniforme era símbolo de orgullo y de muerte. Pero, ¿cómo era la vida del soldado napoleónico? Mal alimentado, mal pagado, constantemente en marcha, enfermo con frecuencia, expuesto al clima, al agotamiento, al miedo. Las campañas eran interminables. Austerlitz, Jena, Wagram, Borodino, nombres que hoy suenan gloriosos, pero que para los soldados fueron pesadillas de lodo, sangre y pólvora. Los enfrentamientos se hacían cuerpo a cuerpo. Las balas eran lentas, pero mortales. Las bayonetas, inevitables. Los hospitales eran infiernos. Muchos morían no en batalla, sino por gangrena, disentería, hambre. Y aún así, muchos seguían marchando. ¿Por qué? Porque el ejército napoleónico no era solo coerción, también ofrecía ascenso. Si eras valiente, si sobrevivías, podías llegar lejos. Como Napoleón, oficiales salidos del pueblo, de provincias olvidadas, se convertían en generales. Era la meritocracia de la sangre. Y también había camaradería, himnos, uniformes compartidos, sueños de gloria. El mito del soldado de la revolución, convertido en instrumento del imperio. Pero en el fondo, ser soldado napoleónico era esto: dejar tu hogar con 18 años y rezar por volver antes de los 30. En las ciudades del imperio, la vida tenía un ritmo distinto al del campo. Había más comercio, más circulación de ideas, más contacto con lo que ocurría en el centro del poder, pero también más vigilancia, más control y más presión. Las grandes urbes, París, Lyon, Milán, Bruselas, Hamburgo, eran centros administrativos y estratégicos. Allí se desplegaba todo el poder del imperio: gobernadores, prefectos, gendarmes, burócratas y ejércitos. Napoleón modernizó las ciudades en varios aspectos. Se mejoraron calles, puentes y edificios. Se reorganizaron mercados y se fomentó la producción industrial. Se construyeron hospitales y liceos. Se impuso orden urbano, pero a un precio. La vida en la ciudad se volvió más reglamentada que nunca: horarios estrictos, toques de queda en tiempos de guerra, inspecciones comerciales, control de precios. Los gremios tradicionales perdieron poder y muchos trabajadores vivían en condiciones precarias. Las clases populares urbanas sufrían el alza de precios, el desempleo cuando los hombres eran reclutados y la constante presión de producir más para sostener la maquinaria imperial. Al mismo tiempo, los burgueses y funcionarios beneficiados por el régimen vivían una nueva era de oportunidades: contratos, cargos públicos, ascensos. Pero el malestar latente estaba ahí, en el ruido de las panaderías, en las tabernas, en los susurros entre vecinos, porque no todos creían en el mito imperial. Algunos lo temían y otros lo querían derrocar. En el imperio de Napoleón, hablar demasiado podía costarte caro. La vigilancia política era constante. Cada carta, cada discurso público, cada panfleto sospechoso podía ponerte en la mira de las autoridades. Se estableció una red de espías, informantes y censores que funcionaba con precisión quirúrgica. Los prefectos, autoridades regionales nombradas por el emperador, informaban directamente a París. Y en las grandes ciudades, la policía secreta era omnipresente. La prensa, por supuesto, estaba controlada. Solo se permitían ciertos periódicos, leales al régimen.
y los editores eran cuidadosamente seleccionados. Las bibliotecas públicas eliminaban libros considerados subversivos. Las universidades eran supervisadas. Hablar mal del emperador, cuestionar la guerra, difundir ideas republicanas o monárquicas, podía llevarte a prisión, o al exilio, o a la ruina. El imperio quería orden, sí, pero no solo en las calles, también en las ideas. En muchos sentidos, Napoleón fue el pionero de un tipo de Estado moderno, centralizado, eficaz, profundamente organizado, pero también intrusivo, controlador, paranoico. Y así como sus ejércitos cruzaban fronteras externas, sus redes de vigilancia cruzaban las fronteras internas del pensamiento. En el Imperio Napoleónico, el enemigo no solo estaba en Rusia o en Austria, a veces vivía en la casa de al lado. Napoleón no se presentaba como un conquistador, se presentaba como un libertador. A donde iba su ejército, Italia, Alemania, España, Polonia, se decía que traía consigo la luz de la revolución, la modernidad, el fin del feudalismo. En muchas regiones, especialmente en los estados alemanes o en ciertas partes de Italia, algunos sectores lo recibieron con esperanza. Y en parte era cierto. Se abolieron los privilegios nobiliarios, se implementaron leyes más igualitarias, se modernizó la administración pública, se introdujo el Código Civil, se desmantelaron estructuras feudales arcaicas, pero esa liberación no era gratuita. El precio lo pagaban los pueblos ocupados. Requisas forzadas de alimentos y recursos, reclutamientos obligatorios de jóvenes locales, impuestos elevados para financiar campañas, censura y represión política, y en muchos casos una arrogancia imperial francesa que despertaba resentimiento. En España, la invasión fue vendida como una misión civilizadora, pero los pueblos respondieron con una resistencia feroz. Nació la guerrilla moderna. Y la ocupación napoleónica se convirtió en una guerra de desgaste, de emboscadas y retaliaciones. En otras partes, los ideales de libertad se diluían frente a la realidad de una administración extranjera que imponía sin dialogar. Napoleón quería crear una Europa unificada bajo sus principios, pero lo que muchos veían era un imperio francés disfrazado de revolución. La paradoja era clara: el hombre que prometía libertad terminaba sembrando dominación. Nada en la historia dura para siempre. Ni siquiera Napoleón. En 1812, tras la desastrosa campaña de Rusia, una marcha infernal de nieve, hambre y muerte, el mito de la invencibilidad empezó a resquebrajarse. Las derrotas se acumularon, las alianzas se rompieron, las tropas escaseaban. El pueblo francés, agotado tras años de guerra y sufrimiento, ya no veía gloria, sino tumbas. En 1814, París cayó. Napoleón abdicó y fue exiliado a la isla de Elba. En 1815 regresó triunfalmente, solo para ser derrotado en Waterloo. Después, fue enviado a su prisión final, Santa Elena, una roca perdida en el Atlántico donde moriría solo, vigilado, enfermo y olvidado por el mundo que una vez dominó. ¿Y qué quedó del imperio? Quedaron códigos legales que aún rigen en muchos países. Quedaron fronteras redibujadas, identidades nacionales agitadas. Quedaron cicatrices en los campos de Europa, donde cada colina había visto pasar un ejército. Y sobre todo quedó una lección: que incluso los líderes que se presentan como redentores pueden convertirse en tiranos, que los sueños de unidad pueden construirse con violencia, y que el precio del orden absoluto es la libertad perdida. Cuando el imperio cayó, lo que quedó fue el silencio de millones que lo habían vivido y sufrido. Porque al final la historia del imperio napoleónico no fue solo la historia de un hombre, fue la historia de todos los que vivieron bajo su sombra. El imperio de Napoleón fue una contradicción viviente, llevó libertad y represión, prometió igualdad y afianzó jerarquías, luchó contra reyes para coronarse emperador, unió Europa pero la llenó de cadáveres. Fue un mundo de uniformes brillantes, himnos marciales, reformas ambiciosas y sueños imperiales, pero también un mundo de hambre, vigilancia, dolor y silencio. Millones de personas vivieron años bajo su bandera sin haberlo elegido, y aunque muchos lo admiraron, muchos más lo temieron. Hoy, Napoleón es una figura inmortalizada en bronce, en retratos solemnes, en libros de historia. Pero su verdadero imperio no fue el que dibujaron los mapas, sino el que marcó las vidas cotidianas de quienes lo padecieron, porque todo gran imperio deja huellas. Si esta historia te hizo mirar el pasado con otros ojos,
Si sentiste rabia, asombro o empatía por los que vivieron en la sombra del poder, entonces no dejes que se apague aquí. Dale like si crees que la historia merece ser contada desde abajo, desde los que no aparecen en las estatuas. Comenta qué parte del imperio te impactó más, la ley, la guerra o el silencio. Comparte este video con alguien que todavía cree que los imperios solo se construyen con gloria. Suscríbete para seguir explorando la historia humana detrás de los grandes nombres, porque recordar no es nostalgia, es resistencia. Y mientras haya quien escuche estas voces del pasado, la historia no podrá ser borrada.